Vamos a hablar ahora sobre una causal de ausencia de responsabilidad que es el estado de necesidad putativo. El estado de necesidad putativo se presenta cuando la persona que está actuando en estado de necesidad actúa bajo un error en la apreciación del peligro al cual se está enfrentando. Cuando nosotros hablamos de legítima defensa, también planteamos la defensa putativa, que es cuando la persona piensa ser agredido por otra cuando realmente no está siendo agredido y se defiende. En el caso del estado de necesidad putativo, es cuando la persona también actúa con un error sobre el peligro real, actual, inminente. Es decir, estamos hablando de que la persona piensa que va a ejercer un estado de necesidad en contra de un peligro, pero ese peligro realmente no existe. El estado de necesidad putativo es importante en, en varios casos eh, muy particulares, específicamente en los casos de responsabilidad médica, donde en efecto un médico encuentra que debe de actuar de determinada manera basado en la posibilidad de un riesgo mayor para el paciente. Resulta que el médico hace una valoración previa y dice a este paciente hay que operarlo. Y cuando va a operar y encuentra que no estaba pasando nada, viene el tema. Él actúa con el propósito de defender un derecho ajeno de un peligro que él piensa real, actual, inminente, no evitable de otra manera y que él no causó por dolo, culpa o preterintención. Resulta que el médico dice, este paciente tiene apendicitis y el paciente en efecto tiene toda la sintomatología de la apendicitis. Tiene dolor abdominal, tiene problemas, digamos, tiene vómitos, tiene un poco de fiebre. Y cuando él ve la sintomatología y toca al paciente y encuentra que existe una reacción de dolor, él piensa que es apendicitis. Hace varios exámenes, pero los exámenes no quitan la problemática del examen clínico que le da a entender que el paciente tiene apendicitis y que debe operarlo. Cuando el médico ingresa a cirugía y opera al paciente y encuentra que no tiene apendicitis, sino que tiene otro, otra enfermedad o otra situación como una infección en el intestino, pero producto de otra cosa, entonces viene aquí la problemática. No se justifica de acuerdo con lo que encontró que haya realizado una intervención para extraer el apéndice. Sin embargo, cuando éste realiza la intervención, la realiza con el pleno convencimiento de que puede existir un riesgo para el paciente. También suelen pasar muchos temas en los cuales la persona piensa que está actuando bajo un estado de necesidad, pero realmente no. Eh, También puede ocurrir con el caso del médico al cual le llegan los exámenes de un paciente diciéndole que la paciente tiene cáncer y tiene cáncer en el seno. Llega el cirujano, ve ese resultado y dice hay que operarla y la opera. Cuando opera y saca, digamos, la masa maligna, la manda a patología y en patología le dice, no, esto no es una masa maligna, esto es un tumor benigno que no era necesario extraer el seno o cauterizar el seno para ese tema. Entonces, el cirujano actúa bajo un error y un error en que él piensa que el peligro es mayor y que él tiene que actuar. Actúa motivado por un error.
Es cuando se presenta un estado de necesidad putativo, se plantea la solución como un error de tipo. Entonces, hay dos errores, el error vencible o el error invencible. Si el error es vencible, la persona puede responder por un delito culposo si el delito tiene la modalidad culposa. Por ejemplo, si es lesiones personales, como en el caso del seno, puede responder por unas lesiones personales culposas. Si es un error invencible, que cualquier persona hubiese actuado de esa manera y no era evitable así haya tomado las medidas correspondientes, es decir, cualquier persona hubiese hecho lo mismo que él hizo en ese momento, pues se trata de un error invencible y ese error invencible elimina tanto el dolo como la culpa y la conducta termina siendo atípica. Entonces, si a un médico le llega un examen de un laboratorio donde le está diciendo esta persona tiene tal enfermedad, entonces el médico confía a menos que previamente pueda tener elementos para desconfiar del análisis realizado por el laboratorio, pero si no, él tiene que confiar en eso y al determinar que existe un peligro para el paciente, él actúa. También se han presentado casos en los cuales, por ejemplo, el médico encuentra o realiza una intervención quirúrgica y encuentra que para extraer un cáncer, entonces encuentra que el cáncer ha tenido ramificaciones en otras partes y a pesar de no tener el consentimiento del paciente, él actúa bajo un estado de necesidad entendiendo que si bien es cierto el consentimiento del paciente daba para extraer la parte del cáncer que había detectado y no sus ramificaciones, él considera que tendría que extraer también las ramificaciones para que el paciente pueda sobrevivir. Y ahí es entonces donde el médico actúa en un estado de necesidad diciendo aquí tengo que actuar porque si no les traigo las ramificaciones a este cáncer, esta persona puede morir. Entonces lo realiza. Entonces se plantea, digamos, aquí hay un estado de necesidad real, pero ¿qué pasa si el médico en esa situación de la cirugía valora mal las cosas y extrae un órgano que al final, cuando lo extrae y lo manda a patología, no está con ramificaciones del cáncer y le causó, digamos, un daño al paciente? Cuando se hacen esas valoraciones y que son, digamos, muy afectivas para el paciente, hay la posibilidad de plantear los estados de necesidad putativo donde el médico actúa pero basado en un error de percepción que puede ser vencible o invencible y si es vencible tendrá que responder por un hecho culposo, pero si es invencible en el cual todas las personas hubiesen incurrido en ese mismo error, pues la conducta terminará siendo atípica. Entonces queda aquí explicado la utilidad del estado de necesidad putativo.